Shalom, shalom, pueblo de Israel. Estamos una vez más reunidos aquí desde la comunidad sur de Maguen. Traemos el comentario de la Parashá Pinhas, que ya es la Parashá número 41, vamos, parece. Esta cuestión traemos hay varios temas, espero que logremos abarcar cada uno de estos temas. Tenemos la recompensa de Pinhas, la repartición de la tierra y también la historia de las hijas de Zorobabel y el censo. Vamos a comenzar, vamos a entrar un poquito a recordar de lo que, porque esto para allá inicia prácticamente la historia de esta porción, inicia desde al final de la parashá pasada. Recordamos que cuando llegó el pueblo de Israel, dice que cuando el pueblo de Israel llegó a las planicies de Moab, dice que el rey Balak tuvo mucho miedo. Dice, tuvo mucho miedo y habló con los ancianos de Midian y dice, ahora toda esa gente va a acabar con todo lo que está alrededor de nosotros, como un toro acaba con todo el pasto del campo. Balak dijo a Balak, hijo de Zippor, que era el rey de Moab en aquel tiempo, dice, miren, hay un pueblo que salió de Egipto, mira que cubre los ojos de la tierra y está ahora enfrente de mí. Dice, ahora y manda a buscar al hechicero, a Bilam. Dice, por favor, ven y maldice por mí este pueblo, porque es más fuerte que yo. Quizá pueda derrotarlo y desalojarlo del territorio. Yo sé que al que tú bendices es bendecido y al que tú maldices es maldecido. Así comenzó esto. Este rey contrató a un hechicero para que viniera y maldijera al pueblo de Israel, porque él tuvo mucho miedo y miró lo que el pueblo había hecho con los Emorrim. El pueblo de Israel ya había derrotado a una ciudad de gigantes y también traía toda esta trayectoria que a los pueblos que habían vencido. O sea, que este rey tuvo mucho miedo y dice, es más fuerte que nosotros. Manda llamar a este hechicero para que maldijera al pueblo de Israel, porque él sentía que no podía. Pero ¿qué sucedió? Que este hechicero no pudo maldecir al pueblo. ¿Cuántas veces, quién se recuerda cuántas veces se intentó maldecirlo? 3. Fueron 3 veces la que Bilam, el hechicero, intentó maldecir al pueblo. ¿Y qué sucedía cada vez que lo podía, que intentaba maldecirlo? Salía una bendición. Okay. Vamos a ver esto, por qué, causa, motivo, razón.
Bilam no pudo maldecir al pueblo. Fue un año lo que duró Bilam. A mí no fue que cuando lo mandó llamar y el último y vino al rey con el propósito de maldecir al pueblo de Israel. Eso no quiere decir que, digamos, que llegó hoy y luego mañana intentó maldecir la primera vez y al siguiente día otra vez y al siguiente día o a la semana. No, fue un año que duró intentando maldecirlos. Entonces cuando Balac se dio cuenta que este hechicero no pudo maldecirlos, lo despidió y lo corrió. Pero ¿cuál fue la causa por la que el pueblo de Israel no pudo ser maldecido? Por este hechicero. El pueblo de Israel no tenía puertas abiertas. En ese tiempo el pueblo de Israel estaba sometido a Hashem, obedecía todos los mandamientos, todos los preceptos, todo hacía la voluntad de Hashem. ¿Por qué? Porque Moshe, cada vez que tomaba una decisión, antes de tomar una decisión hablaba con Hashem. Y ya había experiencias de lo que cuando el pueblo de Israel desobedecía, ¿qué pasaba? Había juicio. ¿Qué pasó con los espías? ¿Qué pasó con Cora? Ya tenían esta experiencia de que si ellos se rebelaban contra Moshe o hacían lo en contra de lo que Hashem ordenaba, vendría juicio sobre ellos. Que el pueblo estaba sometido a Hashem, por eso no había ninguna puerta abierta. Y Bilam sabía cuando Hashem estaba en ira o enojado, era cuando él podía maldecir. Entonces viene Balac y le dice: no hiciste tu trabajo, no te voy a pagar. Lo que te prometí no te lo puedo dar porque no cumpliste con lo acordado. Yo te contraté para que maldijeras a este pueblo, sin embargo no cumpliste, entonces no hay pago. ¿Y qué le dije? Y entonces, ¿qué viene y dice Bilam? ¿Qué le dice a Balac? No lo puedo maldecir, pero te puedo aconsejar cómo puedes hacer que Hashem se enoje con el pueblo. Si tú logras hacer esto que te voy a decir, tú no vas a necesitar hacer nada. El mismo Creador, el mismo Hashem va a terminar con ellos. Le dijo: provoca al pueblo de Israel a que peque. El Creador, Hashem, no soporta, es abominación para él el pecado de fornicación e idolatría. ¿Qué hizo el rey? Mandó a su hija y a las hijas de los príncipes de Moab, de Midian, para que se prostituyeran con los hijos de Israel. Entonces viene Hashem y le dice a Moshe, dice: cuelga a todos esos príncipes que se prostituyeron con las hijas de Midian. ¿Por qué? Porque cuando los hijos de Israel vinieron y cayeron en la trampa que les había puesto este rey, porque fue una trampa que este rey mandó
Dice el Midrash, dice que pusieron mercados, tiendas de mercados a la orilla del campamento de los de Israel. Y estas mujeres les hablaban: mire, aquí vendemos esto y esto y esto, y adentro tengo otras cosas, pásele para que las vean. Entonces, ya estando adentro de las tiendas, ya entonces salían las sacerdotisas, o sea, las mujeres que estaban seduciéndolos. Y comenzaban con pláticas dulces. Dice, ¿sabes que somos hermanos? ¿Sabes que todos somos hijos de Abraham? ¿Sabes que? Y entonces, ¿por qué no comes de nuestro sacrificio? Y les daban vino y los convencían que comieran el sacrificio y hacían actos ilícitos con ellas. Y así pasó esta. Entonces cayó una plaga. Bueno, vamos a ver un poquito. Dice, vamos a entrar ya en la parasha de Pinhas. Esto fue la introducción para poder entender cómo se va desarrollando esta porción. Dice, habló Hashem a Moshe y le dijo: toma a todos los príncipes de Israel que participaron con las midianitas y ahórcalos. Y estando Moshe tratando el asunto con el Sanedrín, o sea, Hashem le dio la orden a Moshe, porque al meterse los príncipes de Israel con los midianitas, cayó una plaga que estaba matando mucha gente. Entonces Hashem le dice a Moshe que tome todos los príncipes de Israel que participaron y los ahorque. Y cuando él estaba tratando ese tema con el Sanedrín, viene Moshe y les dice: ustedes tienen que ahorcar a todos los que participaron de este acto inmoral. Cuando estaban discutiendo eso, viene un hijo, el príncipe, el presidente de la tribu de Shimeón, con una princesa de Midian. Era la hija del rey. Y le pregunta a Moshe: esta mujer es apta para mí porque quiero tomarla como esposa. Le dice Moshe: no. Pero antes de eso, esta mujer no quería al príncipe de la tribu de Simeón. Ella quería a Moshe, quería corromper a Moshe. Pero este príncipe le dijo: no, dice, yo soy más alto que Moshe y te lo voy a demostrar. Entonces tomó y la llevó y le hace la pregunta a Moshe, y Moshe le dice no. Entonces este presidente le dice a Moshe: pero si tú estás casado con una mujer que no es israelita, entonces ¿por qué tú sí te puedes casar, pero yo no? Entonces todos guardaron silencio. Tomó la mujer y se la llevó al aposento de su tienda, pero nadie dijo nada. Entonces Pinhas, él tomó la lanza y fue tras ellos y los atravesó. Este hombre era el presidente, el príncipe de la tribu de Simón, y su nombre era Sinri. El nombre de la mujer era Cosbi. Cuando llega Pinhas con la lanza, los atraviesa a los dos. Y dice el Midrash que
los atravesó y aún los levantó y los sacó de la tienda a los dos en peso. Pero, ¿qué es lo que nos dice la Torá sobre el matar a alguien? Hay un mandamiento que dice, no matarás. Y el que mate será muerto. ¿Qué entendemos ahí? Cuando Pinjas mató a estos dos, los simeonitas quisieron matarlo, pero Hashem no se los permitió. Hashem protegió a Pinjas. Entonces, ¿qué le dijo Hashem a Pinjas? ¿Alguien tiene algo que agregar? A mí me explican que cuando Pinjas agarró la lanza y entró a la tienda, miró para arriba y vio que la letra Mem estaba volando. Y la Mem representa la muerte. Entonces él vio que el ángel de la muerte estaba rondeando, llevándose las almas de las personas. Entonces él los atravesó con la lanza, y al atravesarlos, la lanza creció para poder perforar a los dos completamente y atravesarlos. Y también a mí me explican que Pinjas los atravesó en sus partes reproductivas para que no saliera fruto de ese pecado, y que Hashem le concedió una fuerza inhumana a Pinjas ahí en ese momento, porque salió y los levantó. Y también a mí me explican que Hashem fortaleció a la lanza para que no se rompiera en ese instante cuando Pinjas los levantó, y que los levantó en alto hasta arriba lo más que podía para que todo el pueblo viera los pecadores. Y luego apareció la letra Vav, que la Vav representa la vida de Zimri y Cosbi, que fue cortada su vida por el pecado que cometieron. Y también representa, la Vav también representa la escalera para que la presencia de Hashem baje a la tierra, y para que Hashem habite en la tierra. Y cuando pecaron, esa Vav se rompió. La Vav se rompió, partió a la mitad. Y ese pecado partió la escalera de donde Hashem descendía, donde Hashem bajaba. Y
por último salió la letra Tav, que la Tav representa el fin, representa completo, porque estas letras juntas crean la palabra Mavet, que significa muerte, porque ese día hubo mortandad, hubo muerte. Y también Jajamín Al-Arizal explica que cuando Hashem vio que Pinjas actuó, que Hashem le concedió a Pinjas la inmortalidad, y que con el tiempo pasó y Pinjas no murió, porque no hay ninguna parte de la Torah viene ni habla sobre la muerte de Pinjas. Habla sobre la muerte de Aarón, de Moshe, de Elazar, pero no de Pinjas, porque Pinjas no murió. Él siguió viviendo porque Hashem le concedió la inmortalidad. Y unos dicen que él reencarnó, pero en realidad no murió, siguió vivo. Y Pinjas fue Eliyahu, fue la misma persona. La única cosa es que Hashem le cambió la apariencia y el nombre a Pinjas. Y también en la Torah no hay ningún registro de que Eliyahu tuvo padres. Y en vez de decir como muchos profetas, es tal ben tal hijo de tal, pero con Eliyahu solo es Eliyahu Hanavi, Eliyahu el Nevi, el profeta, porque él no tuvo padres. Bueno, su padre fue Elazar, el Cohen, porque Eliyahu era Pinjas, solo Hashem le cambió el nombre y la apariencia. Y Arizal también explica que cuando Pinjas atravesó a Zimri y Cosbi, que las almas de Nadab y Abiú entraron al cuerpo de Pinjas y habitaron en él, porque Nadab y Abiú eran tzadikim, eran hombres correctos, eran rectos. Solo que cuando encendieron el incienso, sus almas se elevaron de más y Hashem se las llevó. Y cuando Pinjas actuó, tuvo el celo y actuó y mató a Zimri a Cosbi, Hashem hizo que las almas de Nadab y Abiú entraran en Pinjas, y luego Hashem se lleva a Pinjas, que es Eliyahu, en una carreta de fuego, y el Arizal también explica que Hashem reformó el cuerpo de Eliyahu y lo hizo perfecto, un cuerpo exacto, para que no pudiera ser, pues era el cuerpo como un cuerpo como de Adán. Era perfecto, hecho a la imagen de Hashem. Y por eso cuando Hashem fue por él, no se deshizo su cuerpo, no se evaporó al momento. Ok, muy buen comentario, muy buena aportación. Y de hecho así, aquí nos dice que cuando Pinjas mató a estos dos, al instante la plaga que había iniciado paró, y
Y Hashem se agradó de la acción que había hecho Pinjas, porque miró el celo que tenía Pinjas para su Torah y sus mandamientos. O sea, recordemos, Pinjas era el hijo de Elazar, hijo del sacerdote Aarón, pero él era un levita, él no, dice Jajamín que el sacerdocio, el sumo sacerdocio era para los hijos de Aarón y sus descendientes, pero hasta después que fue ungido Aarón como sacerdote. Entonces Pinjas ya había nacido cuando Aarón fue ungido. Por lo tanto, él no tenía, o sea, no podía ser sumo sacerdote, porque esa es una. Y otra es que la mamá de Pinjas no era israelita, era midianita. De hecho, era hermana de la esposa de Moisés, era hermana de Sífora, porque dice que era hija de Yitro. ¿Cuál es uno de los nombres de Yitro? ¿Si alguien se acuerda? Putiel. Así dice la escritura, la esposa de Pinjas era hija de Putiel. Entonces no era, esa era otra de las razones por las que Pinjas no podía ser sumo sacerdote. Y viene Hashem y le dice, haré un Brit Shalom con él, un pacto de paz. ¿Sí? También si vemos en la Torah, en un rollo original de la Torah, la Vav en la palabra, en el primer Shalom que aparece en la Parashá, está partida en la mitad. Y también tiene una explicación. Jajamí me explican que cuando Hashem se estaba llevando a Eliyahu, que le concedió a Eliyahu una letra no una letra, pero le concedió la letra Vav a Eliyahu, y Eliyahu la partió a la mitad y tomó un pedazo del medio y se llevó ese pedazo con él. Y Jajamí me explican que cuando venga el Mesías vuelva, y que esa Vav, que Eliyahu lo traerá y restaurará la Vav, y Hashem habitará otra vez en la tierra otra vez, como la Vav es la escalera que hace que Hashem pueda habitar en la tierra. Por eso Jajamim dicen que cuando Eliyahu traiga al Mesías, él restaurará la Vav a su estado original, y Hashem volverá a descender, a habitar sobre la tierra. Así es lo que nos dicen nuestros Jajamim, que cuando la Vav sea restaurada, entonces Hashem regresará a habitar entre nosotros. Y la recompensa que recibió Pinjas por el celo a su Torah y sus mandamientos, y el pacto de paz y el sacerdocio eterno le dio a Pinjas. ¿Qué es el sacerdocio eterno? Es un sacerdocio
siempre. No es que es temporal, sino eterno. Toda su descendencia le pertenecía, se le fue dado pues ese cargo de ser sumos sacerdotes, toda la descendencia de Pinjas. El Creador le está dando la inmortalidad, como le explicó Leví, le está dando la inmortalidad. Y aquí Jajamín asimilan este suceso con el profeta Eliyahu. Porque así como Eliyahu mató así como Pinjas mató al príncipe Sinri y a la princesa Cosbi, Eliyahu tomó a los 400 sacerdotes de Baal y también tenía el mismo nivel de celo por la Torá y los mandamientos. Y en la escritura en la escritura, como lo explicó Leví, no tenemos registros de la muerte de Pinjas, pero Elías fue levantado por Elohim, por Hashem. Y también se le concedió diciéndole que Eliyahu iba a estar presente cada vez que un varón fuera circuncidado. Esta fue la recompensa que recibió Pinjas a causa del acto que tomó. Pero ¿qué pasó? Después de que Pinjas mató a estos dos, los simeonitas, que recordemos era el príncipe al que había muerto, entonces los de su tribu querían matarlo, apedrearlo, porque es el mandamiento. Dice que no matarás y el que mate será puesto a muerte. Y alegaban, dice, ¿cómo un sacerdote, un levita, que tiene que promover la justicia y la misericordia, la bondad, fue capaz de matar a estos dos sin darles derecho a un juicio, sin enjuiciarlos? No les dio oportunidad de alegar o de tomar una defensa, sino que tomó y los mató. Entonces ellos querían matar a Pinjas, pero Hashem lo protegió y se agradó. ¿Por qué? Porque Pinjas hizo expiación por todo el pueblo de Israel, y eso le agradó a Hashem, porque a pesar de que él sabía que al tomar esa decisión de matar a estos dos, él estaba poniendo su vida en riesgo, o podía perder la vida. A él no le importó que fuera a perder la vida por rescatar el honor de Hashem. Entonces, cuando Hashem vio esta disposición de este varón, de Pinjas, se agrada y le da la recompensa. Le dice: hoy haré un
Brit Shalom, un pacto de paz, y te concederé el sacerdocio eterno. En ese momento, Hashem le da el mérito de la inmortalidad, como lo explicó Leví a Pinjas. De ahí aprendemos que este varón no le importó qué fuera a pasar con él, pero él estaba defendiendo el honor de Hashem. En estos tiempos, ¿qué aprendemos de esta porción? Cómo, digamos, cuántos o cuántas estamos dispuestos a arriesgar la vida física, por defender el honor de nuestro Creador, así como Pinjas. ¿Algún otro comentario? Este varón fue un varón muy valiente, celoso de los mandamientos de la Torá, que sin importarle lo que pasara, porque él sabía, conocía la Torá, conocía los mandamientos, conocía cada uno de los mandamientos, y él sabía que al matar a estas personas, al asesinar a estas personas, él prácticamente estaba perdiendo su vida. Y no le importó. Sin embargo, ¿qué obtuvo? Obtuvo la recompensa. Así sucede igual con el pueblo de Israel. Cuando el pueblo se somete a Hashem y se guía por sus mandamientos, todo lo que recibe son recompensas que vienen directamente del Creador. Pero cuando te rebelas contra Él, ¿qué es lo que recibes? Cuando Hashem te dice, haz esto se tiene que hacer de esta manera. Pero vengo yo y digo, no, es que yo creo que es mejor hacerlo de esta manera. Ahí te estás rebelando contra Hashem. Porque le estás haciendo más caso a tu entendimiento que al Creador. El Creador se alegra, se agrada cuando hacemos su voluntad, pero se aira, se enoja cuando hacemos lo que no es su voluntad. ¿Queremos estar cerca del Creador? Acerquemos por medio del estudio de Torah y las buenas obras. Digamos, yo tengo fe, sí, todos tenemos fe, pero la fe sin obras no funciona. Una fe sin obras buenas no le da al Creador. Una fe con obras buenas, eso es lo que le da a Hashem. Entonces si no hay más, vamos a pasar al censo. Y dice, Hashem habló a Moshe y dijo, toma un censo sobre los hijos de Israel, tú y Eleazar, el Cohen, de 20 años en adelante, para hacer
la repartición de la tierra. ¿Cuál es el propósito de este censo? Recordemos, antes ya había habido otros censos. El censo después de que me parece que después de que murieron los del el becerro de oro. Después me parece que hubo en total me parece que hubo entre 9 o 6 con 9 o 10 censos, incluyendo el del rey David. En esta ocasión se hace el conteo para saber la cantidad de tierra que le iba a tocar a cada tribu. Pero se contaron solamente los varones de 20 años en adelante. No contaron mujeres, niños, más que los varones. Dice, de acuerdo al tamaño de cada tribu, Hashem mandó a contar. O sea, dependiendo del tamaño de cada tribu, cuántas personas hubiera en cada tribu, era la porción que les iba a dar. Entonces, cuando se hizo el censo, no se contaron las mujeres. Y vienen las hijas de Zelofejad, se presentaron ante Moshe y el Sanedrín y pidieron la tierra de su padre, diciendo: ¿por qué han de borrar el nombre de nuestro padre si él no participó en la rebelión de Coraj, sino que él murió en sus propios pecados? Murió en sus propios pecados. Rabbi Akiva explica diciendo a este comentario que al referirse murió en sus propios pecados, se refiere que Zelofejad murió por recoger leña en Shabbat. Y Moshe consultó a Hashem sobre este asunto, y Hashem le da la razón a estas mujeres. Aquí, cuando ellas vienen, estas mujeres le presentan a Moshe su queja, dan su argumento diciendo: ¿por qué se ha de borrar el nombre de nuestro padre si él no participó en la rebelión de Coraj? Recordemos, todos los que participaron en la rebelión de Coraj se murieron y no son mencionados aquí. Pero el padre de estas mujeres no participó y se murió en sus propios pecados. Entonces Hashem les da la razón a las mujeres y le dice, Moshe viene con Hashem y le dice: ok, tengo este asunto, ¿cómo lo resuelvo? Moshe le dice Hashem le dice a Moshe: mira, dice, si un hombre no tiene hijo varón y tiene hija, la hija heredará la tierra. Si no tiene hijo varón, la heredará el pariente más cercano, un hermano. Si no tiene hermano, entonces el
que se le sigue, un primo, un tío. Pero si no tiene hijo varón, le puede heredar la hija. Y viene de aquí surge otro asunto. Dice, más bien es una condición que pone Hashem para que ellas puedan heredar la tierra de su padre, o sea, la herencia del padre. Dice, pero ellas no se pueden casar con descendientes de otra tribu, porque si ellos se casan con miembros de otra tribu, entonces ellas se tienen que traer su herencia a la tribu con la que se casen. Entonces, la cantidad de tierra que pertenece a esa tribu se achicará, y a la tribu que se vaya engrandecerá. O sea que ellas tienen que casarse con uno de su propia tribu. O sea, toda mujer que solo haya hijas, o que sea hija única, que no tenga hermanos, tiene que casarse con uno de su propia tribu, para que la herencia, la tierra, siga en la misma tribu. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces, el propósito del censo fue para que el pueblo de Israel heredara la tribu, con la tierra. ¿Y cómo se repartió esta tierra? Nos explica la misma escritura, dice, por sorteos fue repartida la tierra. Digamos, de los que se contaron en total en este censo, fueron 601,730. Pero la tribu de Leví no fue contada en este censo. ¿Por qué? Porque la tribu de Leví no iba a recibir herencia, tierra. La herencia de Leví, de los levitas y sacerdotes, y sería a Hashem mismo. Y de los que salieron de Egipto a este punto, recordemos, hubo un pequeño descenso del 3%, me parece que salieron 603,000 o 630,000 de Egipto, los que fueron contados después del becerro de oro, y en esta ocasión son 601,730. Pero recordemos que toda la generación que salió de Egipto se le fue decretado que morirían en el desierto. O sea que aquí están contando a la nueva generación, a la generación que prácticamente los que salieron de Egipto antes de los 20 años y los que nacieron en el desierto. Vamos a ver, de la tribu de Judá fueron 76,500 varones de 20 años para arriba. De la tribu de Dan fueron 64,400 de 20 años para arriba. De Isaacar, 64,300. De Zebulón, 60,500. De Asher, 53,400. De Manashe,
52.700. De Benjamín, 45.600. De Neftalí, 45.400. De Rubén, 43.730. De la tribu de Gad, 40.500. De la tribu de Efraín, 32.500. De la tribu de Simeón, 22.200. La tribu de Simeón tuvo un descenso mayor que de todas las tribus. Porque explica Jajam que en el suceso de las mujeres de Midian, la mayoría de los que se corrompieron, de las personas que se corrompieron, fueron de la tribu de Simeón, los simionitas. Entonces, y los levitas, ellos fueron aparte de un mes, todas las tribus, excepto los levitas, eran contados de 20 años para arriba. Pero los levitas eran contados de un mes en adelante. Y los levitas fueron 23.200 de un mes en adelante. ¿Algo más, David? ¿Qué aprendemos de esta porción? Que hay que ser como Pinjas y tener un celo con Hashem. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer. Poner a Hashem por encima de todo. ¿Por qué? Tenemos que entender algo. Todo, absolutamente, proviene de Hashem. So que aún en nuestras decisiones, por pequeñas o grandes que sean, o como cualquier decisión que tengamos que tomar, tenemos que acudir a Hashem y pedirle a Él, orar y pedirle a Él que Él vaya delante de nosotros en ese proceso. Y siempre poner primero al Creador. Estas mujeres que vinieron a pelear con Moshe, a pelear sobre la repartición de la tierra, no crean que ellas llegaron gritando o exigiendo. Ellos vienen haciendo una pregunta. Dice, ¿por qué ha de ser borrado el nombre de nuestro padre? Y dice, si él no participó en la rebelión de Korah, sino que él murió en sus propios pecados. Pero ya estaba dicho que todos los de esa generación que salieron de Egipto iban a morir en el desierto. Entonces Hashem hace este cambio y dice, toda mujer que sea hija única, que no tenga hermano, para que reciba la herencia de su padre, ella puede heredar. También esta porción también habla sobre los korbanot, las ofrendas, los sacrificios.
Y hay una historia que dice que cuando el pueblo de Israel fue sitiado, ellos no paraban de hacer el sacrificio de la mañana y de la tarde. O sea, los sacrificios seguían, pero estaban sitiados. ¿Dónde conseguían los animalitos para el sacrificio? Con los mismos que los tenían sitiados. Hablaron con ellos: si ustedes nos dan corderos, nosotros les damos ollas de oro. Y dicen que el oro no se terminaba. El oro seguía fundiendo. Hasta que vino un anciano y les habló con los enemigos de Israel. Dice: mientras no pare, porque antes de todo esto el enemigo intentaba tumbar las puertas, tumbar los muros, no podían, hacían lo que todo y no podían, sino que los sacrificios seguían, de la mañana y en la tarde, el de Rosh Chodesh, el de Shabbat, todos los sacrificios que se hacían en el templo seguían, no paraban, y ellos obtenían los animales de los mismos enemigos a cambio de oro. ¿Qué dijeron los enemigos? No, pues aquí tenemos un negociazo, tenemos un negociazo aquí que nos dan oro por corderos. Oye, imagínate, ollas de oro. Hasta que vino este hombre y les dijo: ¿saben qué? Dice: mientras no paren de hacer sacrificios, no van a poder entrar. Entonces vienen los sacerdotes, bajan el oro, y los enemigos, esta vez, en vez de mandarles un cordero, les mandaron un cerdo. Y explica Caján que cuando el cerdo subió, los sacerdotes pues se espantaron, se sorprendieron, y el cerdo cayó de la muralla, del muro, cayó directo al templo. Así que cuando cayeron las pezuñas en el altar, esparció sangre por todo. Y entonces ahí vino cualquier oficial enemigo y tumbó la puerta y entraron. Y esto me parece que exactamente esta para allá se lee en estos días, en los 21 días de luto por el templo, exactamente. Dice que parece que 4 sucesos terribles, o sea, en el 17 de Tamuz fue sitiado Israel, y en ese día fue la primera vez que se suspendió el sacrificio de la mañana y de la tarde-noche. Y también fue el día que un hombre quemó un rollo de la Torá. ¿Cuál era el cuarto? ¿Te acuerdas de mí? ¿Te acuerdas del cuarto? De los 3 que el sitio de Israel, que quemaron el rollo, y que se suspendió el sacrificio
mañana y en la tarde. Por eso guardamos estos 21 días desde el 17 de Tamuz hasta el 9 de Av. Que el 9 de Av también hubo sucesos, que fue la destrucción del templo, o varias cosas terribles que pasan en estas fechas. Por eso estas fechas es de oración, de estar en conexión con Hashem. Fue en Betorón. ¿El qué? Betorón fue donde quemaron el rollo. Sí, pero eran 4, era la quema del rollo, el sitio de Israel, y la suspensión del sacrificio de la mañana y la tarde, y había otra que no recuerdo. La destrucción del templo. Eso fue el 9 de Av. Entonces, por eso estas fechas es muy importante que nos mantengamos en conexión con el Creador, que nos acerquemos al Creador. Por eso se hace el ayuno del 17 y luego el ayuno del 17 de Tamuz es solamente medio ayuno, pero el del 9 de Av es ayuno completo, es de anochecer a anochecer. Y el de 17 es nada más de amanecer a anochecer. ¿Sí? Fueron 5 eventos que ocurrieron en ese día. El primero fue cuando Moshe destruyó las tablas de los 10 mandamientos. El segundo fue cuando pararon los sacrificios. El segundo fue cuando cuando sitiaron a Jerusalén. El cuarto fue cuando quemaron la Torá. Y el quinto fue cuando pusieron ídolos en el templo. Estos son los 5 sucesos que sucedieron en el 17 de este mes. O sea, son 5 sucesos terribles que Hadro y Shalom que sucedan en alguno de nosotros. Por eso necesitamos mantenernos en conexión con el Creador, cerca del Creador, haciendo lo que nos toca hacer. Bueno, creo que vamos a terminar con esto y nos estaremos viendo la próxima semana, si el Creador nos lo permite. Shalom, shalom para todos y nos estamos viendo.